Vamos a empezar la sesión de comentarios y preguntas. Doctor Perro. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo soy René Perro, soy residente de psiquiatría de esta escuela. Hace poco en una conferencia oí un comentario acerca de un paciente que le habían implantado un estimulador y el control se lo habían dado al paciente, entonces que él lo apagó y entonces no se lo dieron al papá, entonces que destruyó la casa. Una cosa así como muy dramática. Y veía que usted reportaba unos resultados de paciente cuando la estimulación estaba prendida y apagada, pero también reportaba resultados del seguimiento a largo plazo y había diferencias en el inicio de la implantación y el seguimiento más tardío. La pregunta es cómo funciona el electrodo, si se prende en un momento, se apaga, cómo se maneja la frecuencia, qué intensidad, eso se programa solo, más o menos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando uno, este tipo de cirugía en general se hace en dos estadios. O sea, son, básicamente cuando hablamos de cirugía tecnológica profunda estamos hablando de dos cirugías. La cirugía de estadio 1, que es la implantación de los electrodos cerebrales. El paciente pasa ese mismo día a unidad de cuidados intermedios y al siguiente día se va para la casa. Luego vuelve una semana después a la implantación de la batería y a la conexión de la batería del electrodo cerebral a la batería. También es una cirugía ambulatoria y el paciente se va para la casa. Usualmente, cuando se implanta la batería, el sistema se deja apagado. O sea, pues es el pensamiento a nivel, pues, digamos, como mundial, que esperar que se resuelvan el edema alrededor del electrodo, alrededor de 2 o 4 semanas, va a mejorar pues la programación del paciente. Entonces el paciente se va para la casa con las medicaciones sin ningún cambio, con las medicaciones que venía manejando, y a los 2 semanas o 4 semanas se ve por consulta externa. Estos pacientes de psiquiatría, lo ideal es que se vea en conjunto el psiquiatra con el neurocirujano y pues obviamente el paciente y su familia para la primera programación, y se empieza a manejar los parámetros, ¿sí? Empezamos colocamos un ancho de pulso, pues más o menos estandarizado, más o menos una frecuencia aproximada para iniciar, y empezamos a jugar o a subir la amplitud, que es el voltaje o el amperaje. Para estos pacientes de enfermedades psiquiátricas, y como son áreas de estimulación más bien grandes, o sea, cuando hablamos del ventrado caudal, del caudado ventral y del estriado ventral, de la cápsula anterior, del brazo anterior de la cápsula interna del núcleo accumbens, estamos hablando de un área aproximada de unos 4 o 5 centímetros cúbicos de volumen. Entonces lo que necesitamos usualmente con estos pacientes es un voltaje alto. Estamos hablando de 6, 8, 10 voltios, que a comparación con los pacientes con enfermedad de Parkinson, los trastornos del movimiento, que manejan alrededor de 2, 3, máximo 4 voltios, pues es una electricidad bastante alta. Igual no va a hacerle daño al paciente, le va a producir su efecto terapéutico, pero pues eso tiene sus implicaciones en la batería, en la vida de la batería. Y como les comentaba, es más o menos un ensayo y error. O sea, se debe manejar en conjunto el neurocirujano y el psiquiatra, por si aparecen alrededor de 10, 15, 20 minutos, 30 minutos después efectos secundarios como manías o depresiones o ideas de agresión o ideas de suicidio, pues algo pues como por ese lado. Las sesiones de programación son muy variables. El paciente puede quedar bien programado alrededor de 3, 4 meses después de la cirugía y seguir con esos parámetros todo el tiempo de por vida o años, como pueden necesitarse más sesiones de programación, 6 meses, un año, alrededor después de la cirugía. Eso es lo que usualmente se hace. También en las programaciones se buscan efectos secundarios, no solo psiquiátricos, sino pues, motores, contracciones musculares involuntarias, desviación de la mirada, sonidos como tinnitus, problemas o de alteración del habla, ¿sí? Que el habla pues, se vuelve disártrica, algunos efectos secundarios, sobre todo cuando hay colocación o mala colocación de los electrodos, no exactamente pues, en el sitio que
uno quisiera. Eso sí, yo pienso que resuelve la pregunta de la manera como usualmente se hace. Doctora. Muchísimas gracias, muy interesante. Tengo tres inquietudes. La primera es, ¿qué interacción hay con el marcapasos cardíaco? ¿No? La segunda sería, en los seguimientos que se han hecho, usted nos mostró más o menos resultados a un plazo de un año. ¿Qué otros seguimientos posteriores hay? Me parecería interesante. Por ejemplo, en la cirugía motora, en la cirugía cerebrotáctica, básicamente, por ejemplo, para el Parkinson, que ha pasado, que creo que es una de las más antiguas, que ha pasado después de 10 años, cómo ha evolucionado. Me gustaría saber. Y otro punto que me gustaría saber es en estos seguimientos que vi que hay una mejoría progresiva con resultados más positivos al año que a los 6 meses. Si solamente se ha enseñado la parte quirúrgica, estrictamente biológica, o si en ese acompañamiento de pacientes lo ha habido también con otras disciplinas, como por ejemplo psiquiatras. Gracias. Claro, gracias por las preguntas. La primera es si hay interacción o interferencia con marcapasos cardíacos, pero no es una contraindicación absoluta. Si un paciente tiene un marcapasos cardíaco, uno puede colocar la batería a cierta distancia en los dos generadores a cierta distancia. Lo que recomiendan las casas es alrededor de no menos de 20 centímetros. Entonces uno solamente, el paciente tiene marcapasos en la región pectoral izquierda, el marcapasos cardíaco, y uno lo coloca en la región pectoral derecha. O incluso uno pudiera pensar en colocar el generador cerebral, la batería, en la región abdominal, si uno fuera pues algo más exagerado. Pero usualmente con la distancia de una región pectoral a la otra es suficiente. Busca uno también que las mismas casas la misma casa del marcapasos cardíaco sea la misma casa del marcapasos cerebral, por facilidad de información, de comunicación. Afortunadamente las mismas casas que producen los marcapasos cardíacos, Medtronic y St. Jude, producen estos tipos de estimuladores cerebrales, Medtronic y St. Jude. Entonces uno buscaría colocar la misma casa que el paciente que ya tiene su marcapasos cardíaco. Con los defibriladores, que es algo, los defibriladores implantables es un tema controversial. En cada caso específico uno le pregunta a la casa, le pregunta específicamente esta referencia de marcapasos, del defibrilador cardíaco implantado, es compatible con el marcapasos cerebral, y ya depende de lo que ellos dirán, es un modelo muy antiguo, no es compatible, pues no podríamos hacer pues la cirugía, o se cambiaría el defibrilador a uno más nuevo que sea pues compatible con el marcapasos cerebral. La segunda segunda pregunta respecto al seguimiento a largo plazo, desafortunadamente en movimientos normales, como les comentaba, este tipo de cirugías se venía haciendo 15, 20 años atrás. Los seguimientos más largos que tenemos, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, son 5 o 10 años, son pues, los más largos que tenemos reportados. En general son resultados que se mantienen en el tiempo y tienen la ventaja de ser modulables, o sea, a medida que la enfermedad progresa, porque ese es otro punto importante a tener en cuenta, es que estas terapias no son curativas, o sea, no podemos ofrecer curación a la enfermedad de Parkinson, no podemos ofrecer curación a la depresión resistente, no podemos ofrecer curación al trastorno obsesivo compulsivo con estas cirugías, sino que son, podríamos decir, la enfermedad terapias que van a mejorar síntomas y calidad de vida finalmente. ¿Sí? En enfermedad de Parkinson, como le comentaba, 5, 10 años hay buenos resultados, incluso hay estudios histopatológicos de pacientes que han tenido electrodos implantados y por alguna razón pues, le han hecho autopsia y han estudiado el tejido alrededor del electrodo y realmente no hay ningún efecto lesivo al tejido cerebral alrededor del electrodo cerebral por la misma estimulación. No tenemos los mismos resultados todavía a largo plazo en enfermedades psiquiátricas, como ustedes veían, por ejemplo, en la enfermedad del síndrome de Tourette. Hasta ahora empezamos a tener reportes de 3, 4, máximo 5 pacientes tratados. Primero porque la prevalencia y la incidencia de la enfermedad es baja, no es muy común respecto, por ejemplo, comparado con
enfermedad de Parkinson. Pero pues sí, poco a poco los vamos a ir teniendo pues estudios más grandes, series de casos más grandes, estudios más serios y pues en unos años ojalá tengamos luego metaanálisis, por ejemplo, de enfermedades de estimulación cerebral profunda en enfermedades psiquiátricas. Eso se va a dar. Y la tercera pregunta era relacionada, perdón, con... Que había otras disciplinas involucradas en estos Sí, yo no lo mencioné, pero tomando lo del campo de movimientos anormales, la decisión de llevar al paciente a cirugía no es solo del cirujano. Realmente lo que estamos hablando es de grupos interdisciplinarios de trabajo. En presentación debajo de mi nombre aparecía Clínica de Movimientos Anormales y Espasticidad y Manejo de Dolor Crónico, porque es eso, es una clínica como clínica de dolor o clínica de demencia o clínica pues, de un grupo interdisciplinario de trabajo, los que tomamos el manejo del paciente y tomamos la decisión de si es candidato para cirugía o no. Hablando de movimientos anormales, un paciente que va a ser llevado a cirugía de Parkinson tiene que pasar por 4 especialidades, que son el neurólogo de movimientos anormales, o sea, diferente, digamos, al neurólogo general, el neurocirujano funcional, que es el neurocirujano funcional estereotáxico, el psiquiatra, idealmente con alguna experiencia o orientación hacia los efectos, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, los efectos psiquiátricos de la enfermedad de Parkinson, y neuropsicología para pues, determinar si ya hay un deterioro cognitivo pues leve o ya criterios de demencia en ese paciente. Cuando ya pasamos al diagnóstico de demencia, pues realmente el paciente ya pasó a la línea de terapéutica y la idea no es ofrecer ya cirugía de estimulación cerebral profunda porque el paciente no se va a beneficiar, no se va a dar cuenta él mismo del beneficio que va a tener. Eso es más o menos lo que se hace o se debe hacer en cirugía de movimientos anormales. Lo mismo hay que estructurar en cirugía de estimulación cerebral profunda para enfermedades psiquiátricas. Tenemos que tener el concurso del neurocirujano funcional, del psiquiatra, de la neuropsicóloga como grupo básico para hacer una junta, tomar una decisión y decir este paciente específicamente por esto se beneficia o se beneficiaría de este tipo de cirugía cerebral. ¿Sí? Es lo que se hace a nivel mundial y lo que se debe hacer también acá en nuestro medio. Sí, doctor, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Actualmente la visión integral del ser humano con la neurociencia pues habla, hemos mostrado todos esos circuitos que están implicados en los trastornos. Entonces, usted muy claro en que la depresión, la ansiedad y las obsesiones, etcétera, están se ubican en ciertas áreas, pero eso depende de circuitos muy complejos que van a nivel de las glándulas basales, corticales y cortezas. Y ahora hay esa visión pues muy integrativa. La visión que comprendí es que estas descargas o estas estimulaciones tienen en cuenta todo esto o todavía se muestra única y exclusivamente que se la juegan con unas áreas específicas. ¿Y qué experiencia hay en esas investigaciones ahora en la nanotecnología? No sé si ustedes conozcan. Sí, pues cuando uno aborda un núcleo cerebral, llámese núcleo dinámico, núcleo accumbens, el brazo anterior de la cápsula interna, desafortunadamente solo está abordando pues, ese circuito o esa área que está implicada en esa región anatómica. Uno a veces quisiera alterar mucho más ampliamente el sistema nervioso porque pues, muchas veces no es solo ese circuito que está alterado, sino hay otros circuitos que están también alterados. Por ejemplo, hablando de enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson no es solo problema de dopamina, es un problema neurodegenerativo, incluso sistémico. Vemos alteraciones en la piel de esos pacientes
vemos alteración de los niveles de serotonina, los pacientes se deprimen, vemos alteración de los niveles de acetilcolina, los pacientes hacen deterioros cognitivos y llegan a demencia. La alteración de la dopamina, pues obviamente produce su trastorno del movimiento y de todo lo que está implicado con la dopamina, pero pues por ahora es digamos como lo mejor que podemos todavía pues ofrecer a los pacientes. En un futuro sí posiblemente vamos a poder pues estimular mucho más circuitos y conocer pues mucho más de estas enfermedades, porque esto también ha permitido conocer la anatomía, la fisiología, la fisiopatología del cerebro humano en vivo. En enfermedades psiquiátricas, cuando hablamos de estimulación cerebral profunda, en general no hacemos el mapeo cerebral tan estricto como en enfermedades de Parkinson, en trastornos de movimiento, pero cuando hacemos un mapeo cerebral del tracto de la cirugía, donde vamos a dejar el electrodo, estamos hablando de micras de mapeo, no estamos bajando milímetro a milímetro, sino micrometrado, y estamos hablando de un monitoreo extracelular. Estamos hablando de que estamos, o sea, con una punta muy fina de 2-3 micras de electrodo, estamos sensando las diferentes señales eléctricas de la neurona que está en esa región, y de esa manera podemos determinar en qué sitio del cerebro estamos. El tálamo y el núcleo específico del tálamo tiene una descarga diferente al núcleo subtalámico, por ejemplo. Y los equipos con que hacemos los microregistros cerebrales también nos dan la facilidad de convertir esas señales eléctricas en señales auditivas. Entonces vamos a ver la descarga eléctrica en la pantalla del computador y vamos a estar escuchando, porque también la manera de escucharse, por decirlo de alguna manera, el tálamo es diferente al globo pálido interno, al núcleo subtalámico. Entonces realmente eso nos ha permitido conocer mucho más de la anatomía y de la fisiología y fisiopatología en el cerebro humano en vivo. Realmente, pues a veces parece un laboratorio de experimentación el quirófano con una persona, pues experimentación entre comillas, una persona en vivo, despierta, hablando, y uno pues mapeando las neuronas en el mismo paciente. Respecto a la nanotecnología, posiblemente sí llegaremos a esa etapa, pero todavía yo diría que pues a nivel mundial científico todavía faltan décadas para poder ofrecer esto a un paciente con beneficio ya clínico comprobado. Muchas gracias, doctor González. Gracias al auditorio. Hemos dado por terminada la sesión de hoy. Los invitamos a disfrutar de un delicioso almuerzo. Los esperamos para el próximo viernes académico en 15 días.